¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, vamos a empezar con el desarrollo de este nuevo tema, ¿no? Que tiene como título el género épico. Este tema va a estar enfocado en dos puntos, ¿no? El primer punto es pues conocer los antecedentes de la denominación género épico y conocer cuál es el origen de ese género épico. Y la segunda parte está enfocado netamente a lo que es la literatura quechua, prehispánica o incaica, ¿no? Que ya hemos venido trabajando durante estas semanas anteriores de clases. Bien, vamos a ver un poco, hablar sobre el género épico. Bien, aspectos generales. El género épico es una denominación, no es actual, no es moderna, ni mucho menos nueva. Es una denominación sumamente antigua, siglos antes de Cristo inclusivamente. Ahora, ¿cuál fue el punto que de una u otra manera originó el género épico? El punto esencial que originó el género épico fue de que antiguamente pues había diversos acontecimientos bélicos, conflictos que de una u otra manera originaron relatos, originaron historias, pero relatos o historias de qué o de quién, pues relatos, historias de los personajes que participaban en estos encuentros bélicos, guerras, conflictos entre reinos. Recordemos que antiguamente las civilizaciones, pues no había una normativa, unas normas o leyes muy claras, sino que cada reino, cada sociedad, cada civilización velaba por su seguridad y a su vez velaba por su extensión territorial. Entonces, los soldados, los guerreros que participaban en esos conflictos bélicos eran los que de una u otra manera demostraban el amor a su nación, demostraban el amor a su patria y se inmolaban frente a esa lucha de protección o de extensión. Esa lucha, esa lucha, esa demostración de aprecio a su nación o a su localidad, pues evidentemente fue reconocido, fue valorado y fue usado como muestra o como ejemplo para las nuevas generaciones. Ello, que fue transmitido mediante relatos, historias o cuentos, se le llamó hazaña épica, hazaña heroica. Y esta hazaña heroica que fue contada, narrada, transmitida, se le llamó entonces por ello creaciones épicas, creando así el famoso género épico. ¿Listo? Generando así o creando así el famoso género épico, donde pues se transmitía la información de estos acontecimientos o estas hazañas heroicas que se desarrollaban en diversas circunstancias. Claro que cuando fueran transmitidas hacia otras personas o transmitidas de generación en generación, se le agregaba algunos matices fantásticos, pues, ¿no? Como la presencia de dioses, la presencia de semidioses que de una u otra manera convivían con estos habitantes. Y eso fue un modo de poder atraer, pues, ¿no? Para poder atraer y ser muy atractivo la participación de los nuevos habitantes, ¿no? Porque muchos querían llegar a ser como ellos, ¿no? Dentro de el desarrollo de las diversas civilizaciones. Ahora, ¿quién fue la persona o quién fue el culpable, se puede decir de esa manera, de poder desarrollar lo que es el género, o haberlo denominado como género épico? Pues no es nada más y nada menos que el famosísimo filósofo griego Aristóteles. Aristóteles fue uno de los personajes muy importantes en relación al desarrollo de la cultura de la humanidad, ¿no? De la humanidad en general, no solamente de la humanidad de una civilización, sino de manera general. Este personaje ha desarrollado un texto llamado La Poética, donde
vertió todo su conocimiento en relación a la cultura, en este caso la literatura, donde él denominó a estos relatos de hazañas heroicas, ¿no? A estos relatos fantásticos de diversos acontecimientos en relación a la demostración de patriotismo de los habitantes, él lo denominó el famoso género épico. ¿Listo? En su libro o texto La Poética. Eso es un punto muy importante para poder conocer, pues evidentemente, cómo se desarrolló el género épico en otras civilizaciones o, por qué no, en otras culturas, ¿no? Y esa es una situación que hay que ver a continuación. Ahora, en la época del Tahuantinsuyo, o ya enfocados ya en la cultura prehispánica del incanato, el género épico pues no era conocido por los habitantes de ese entonces, pues, ¿no? No era conocido por los amautas, no era conocido ni por el Inca ni los jarabicus, ¿no? Que nosotros hemos visto en clases anteriores quiénes son. Esta denominación de género épico quechua, género épico incaico o inca o prehispánico, ya viene ya después de la conquista de los españoles al Perú, pues, ¿no? Eso ya es posterior. Pero, ¿cómo se desarrolló ello? O sea, ¿por qué hubo esa denominación? Porque los relatos que encontraron o conocieron los cronistas, ¿no? Que sabemos que eran las personas que escribían, lo relacionaban mucho con las características del género épico que se desarrollaba en el mundo occidental, ¿no? Pues evidentemente Europa. En Europa ya el género épico era muy conocido. Cuando llegaron los españoles aquí, pasaron cierto tiempo y los cronistas conocieron, y esa información fue transmitida hacia otros personajes, lo relacionaban mucho, estos relatos prehispánicos, lo relacionaban mucho con los acontecimientos o características del género épico que se conocía en ese entonces. Es por eso que se le da esa denominación. Ahora, en relación a qué características o acontecimientos se relacionaba mucho, pues eminentemente era en la presencia, ¿listo? En la presencia de los famosos mitos y leyendas. Estos mitos y leyendas que eran fantásticos, ¿no? Que conocieron los conquistadores, quedaron muy asombrados frente a este acontecimiento, ¿no? Estos relatos. Y tienen mucha relación con los aspectos épicos que desarrollaban en el otro lado del mundo. Es por eso que ellos indicaron, o dentro del transcurso de las épocas o de los tiempos, se estableció de que en el incanato, en la época prehispánica, sí había el desarrollo de género épico. Imagínense la importancia de ello, ¿no? Esta civilización que no sabía nada del otro lado del mundo, desarrolló género épico. Desarrolló no solamente el género épico, también desarrolló el género lírico, que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, esos son los puntos muy importantes que hay que tener en cuenta, y la importancia que tiene este desarrollo ancestral de nuestra localidad, nuestra comunidad, ¿no? Que de una manera u otra manera, pues resalta la importancia que se debe tener dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de la sociedad en sí. Se dice, ¿no? Según información que se establece, muchos de los personajes habitantes de la época que vinieron ya con la corona española, ¿no? Al conocer estos relatos e historias costumbristas, porque de una u otra manera recordemos que en los mitos y en las leyendas no solamente habla de situaciones fantasiosas, ¿no? Situaciones de repente poco común, o etcétera, ¿no? Sino recuerda que los mitos y las leyendas, el género épico, desarrollado en una sociedad, tenía un objetivo: revalorar la localidad en que ellos estaban. Miren el término, revalorar, darle la importancia, darle el sentir de pertenencia del lugar donde ellos habitaban. Entonces, cuando vinieron ya los españoles o los conquistadores,
a esta parte del mundo que es el Perú, al ver que estos relatos de una manera remarcaban o daban realce a la localidad que ellos estaban, ellos tenían la necesidad de poder eliminarlos. Los conquistadores querían eliminarlos. Y ahí surge la famosa extirpación de idolatrías, pues, ¿no? Pero estos relatos, pues, gracias al destino, gracias a los acontecimientos que en el momento se ha desarrollado, pues no se perdieron, ¿no? Sino que eran transmitidas de generación en generación, en las cuales llegó hacia los oídos de los famosos cronistas, ya sean mestizos o cronistas indígenas, y ellos pues tuvieron la dicha y la labor de poderlas ya no transmitirlas de manera oral, sino transmitirlas de manera escrita y dejarlo como un legado para las diversas generaciones que venían posteriormente, ¿no? Hasta el día de hoy, y por qué no, hasta el día de mañana. He ahí la importancia de eso, ¿correcto? La importancia de los mitos y de las leyendas. Vamos entonces a poder especificar qué es un mito y más adelante poder especificar qué es una leyenda. A veces son términos que en muchos casos he escuchado que dicen es lo mismo, ¿no? Y otros de repente tienen alguna idea que son distintas, pero no tienen un poco el punto clave de la distinción entre un mito y una leyenda, ¿no? Y vamos a poder especificar qué características tienen cada uno de ellos. Bien, dice aquí, el mito es una narración que explica, mira, que explica el mundo. Es una narración que explica el mundo, es decir, el origen de algo o de un todo, ¿correcto? Explica el mundo, ¿ya? Explica el mundo. ¿A través de qué? De acontecimientos extraordinarios. Ahora, si estamos hablando de nosotros que explique el mundo, pues hay que tener en cuenta de que, según los relatos de las diversas civilizaciones, la creación de un mundo no fue desarrollado por un hombre, no fue desarrollado por un fenómeno, sino fue desarrollado por alguien. Y ese alguien, pues tiene que ser distinto a lo común. Por eso que siempre la creación del mundo se le va a relacionar con la participación de un ser supremo o seres supremos. Recordemos que esa era la percepción o la visión que tenían los habitantes, pues, ¿no? Ahora actualmente de repente nosotros podemos tener una percepción distinta, ¿no? Porque los avances tecnológicos o el avance de ideas o la relación de información que tenemos, de repente podemos darle una situación contradictoria, ¿no? Pero antiguamente ellos no tenían esos avances, sino ellos creían en lo que estaba en su entorno. Es por eso que cuando hablamos de un mito, hablamos de la creación de un mundo o de algo de esa parte del mundo generado por un ser supremo, llamado Dios, o generado por diversos seres supremos, llamados dioses. Estos dioses relacionados con seres sobrenaturales o seres fantásticos. Esa es la situación de un mito, ¿correcto? Tomemos en cuenta esa perspectiva muy importante. Ahora, en la época del incanato, el tahuantinsuyo o la literatura prehispánica aquí en esta parte del mundo, pues existió clases de mitos, ¿no? Que según diversas investigaciones lo han agrupado en 4. ¿Cuál es el primer tipo de mito? Mito de origen, el segundo mito de evolución, el mito de castigo y los mitos agrícolas, ¿no? Eso es una clasificación que se le ha dado. Pero vamos a ver de qué trata. El mito de origen explica la procedencia de los hombres y de los elementos de la naturaleza. El mito de evolución determina el paso de una etapa a otra en la vida del hombre. Ese es el mito de evolución. El mito de castigo, tiene mucha relación con la evolución, claro.
En este caso, exponen el origen de las sanciones o escarmientos de las diversas creaciones, ¿no? O relatos que indican de la creación que han sido pues castigados, ¿no? Y los mitos agrícolas, que en los cuales precisan cómo se debe sembrar, cosechar y comer, ¿correcto? La importancia de estos elementos. Justamente hemos visto en clase anterior sobre el Popol Vuh, ¿no? Que es un texto prehispánico mexicano de la cultura maya, en las cuales habla mucho de la creación del hombre, ¿no? Recuerdan de que los dioses de esta cultura primero crearon a hombres de barro, en las cuales no fue tan bueno, ¿por qué? Porque con el agua se destruía. Luego crearon hombres de madera, pero los hombres de madera dice que se transformaron en orangutanes o monos, y luego crearon el hombre originado del maíz. ¿Te das cuenta? Esa es también una relación es una relación muy oportuna en relación a los mitos agrícolas, ¿no? La importancia de los elementos agrícolas que dan la tierra o la famosa Pachamama. ¿Listo? La creación. ¿Listo? Ahí están los 4 tipos de mitos o clasificación de los mitos. Luego tenemos las famosas leyendas. Las leyendas pues son narraciones populares. Profesor, ¿y por qué narraciones populares? Porque son narraciones netamente locales, ¿correcto? Locales. Por ejemplo, si tú estamos en la parte sur del Perú, aquí en el sur del Perú, ¿no? Considerando Cusco, de repente Puno, Moquegua, Hilo, tienen narraciones o leyendas locales muy distintas a las que pueden tener las narraciones del norte. ¿Por qué? Porque las características geográficas son muy distintas, tanto del sur como del norte, y cada uno de ellos tienen elementos que tienen que justificar. Recuerda, los mitos y las leyendas han nacido para poder justificar la presencia de los elementos, incluyendo del ser humano. Pero si estamos hablando de una creación suprema como es de la humanidad, eso no lo crea otro hombre, sino lo crea un ser supremo. Y ese ser supremo es un Dios. ¿Correcto? En cambio, las leyendas se enfoca solamente encerrado en situaciones locales, como les había indicado. ¿Listo? Por eso se llaman narraciones populares del pueblo, en las que predomina, mira, un mundo fantástico o un mundo maravilloso. Son históricas. ¿Por qué? ¿Por qué son históricas, profesor? Y el mito no es histórico. Porque son históricas, porque de una u otra manera lo podemos encontrar, lo podemos ver, ¿correcto? Están ahí, tal vez están ahí, y tal vez el relato que te cuentan es verdadero o tal vez es falso, pero la situación que se encuentra está ahí, y siempre participan seres sobrenaturales o humanos. Muy poco que participan dioses, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Son históricas porque están ahí, ¿listo? Que provienen del pasado basado en lugares, personajes o acciones realmente que existieron o que posiblemente existieron, ¿no? Pero han sufrido transformaciones al ser contadas y recontadas a través de la tradición oral. Recordemos que antiguamente se dice que no había escritura, ¿no? Y justamente es una situación de un debate ese punto, ¿no? Pero la transmisión era desarrollada de generación en generación. Ustedes saben que cuando uno dice algo, le cuenta a otro, el otro lo entiende de otra manera, tal vez le quita algo o le agrega cosas, y así va aumentando, quitándose a lo largo del tiempo hasta que alguien lo plasme en escritura. ¿Listo? Entonces recuerda esto. Leyenda está enfocada en narraciones populares que habla sobre mundos fantásticos maravillosos. Son históricos, ¿por qué? Porque están basados en situaciones de lugares. Están basados en lugares, personajes o acciones que realmente o posiblemente han existido, ¿no? No hay mucho la participación de dioses, sino
hay la participación de seres sobrenaturales, ¿no? Relacionados con habitantes o humanos. Por ejemplo, la famosísima leyenda de Manco Cápac y Mama Ocho. Manco Cápac no era un dios, según la leyenda, sino era un enviado por un dios. Este enviado, que era un ser sobrenatural, ¿correcto?, fundó el Tahuantinsuyo. Ahora, ¿por qué se creó eso? Porque existía un Tahuantinsuyo, existía una organización. Entonces los habitantes de ese lugar o de ese entonces indicaron, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo se creó esto? Ese por qué originó la creación de una leyenda. Y ahí está. Esa es la diferencia entre un mito y una leyenda. El mito, la creación de un todo, ¿correcto? O la creación de alguna parte, con la participación de dioses. En cambio, la leyenda es la justificación de la creación de algo, ¿no?, con la participación de seres sobrenaturales y de seres humanos. Esa es la diferencia básicamente entre un mito y una leyenda. Cuando hablamos de leyenda, ellos están enfocados en diversos temas y se va a agrupar también en 4 grandes grupos, como son las leyendas religiosas, que refieren a hechos milagrosos, historias de justos y pecadores. Las leyendas de amor regional o patriótico relatan peregrinaciones, guerras o costumbres, ¿no? Las famosas leyendas que hemos de repente escuchado muchas veces. Las leyendas de misterios sobrenaturales narran hechizos, apariciones de vida ultratumba, ¿no?, que es común también en nuestra localidad, ¿no? Las famosas apariciones que se pueden tener. Y la leyenda de la naturaleza dan a conocer las virtudes medicinales de plantas y de los animales, pues, ¿no?, dentro de esa situación. Recuerda que la leyenda está enfocada a seres que están aquí, que lo podemos ver, ¿no? En muchos casos, cuando uno va a un lugar, un departamento, una provincia, donde hay un río, siempre hay un relato, una leyenda sobre ese lugar, ¿correcto? La aparición de sirenas. Cuando uno ve una piedra en un cerro, ¿no?, en un cerro, una piedra fuera de lo común, hay un relato del por qué eso. Esa es la situación o la creación de las leyendas. Listo, vamos a ver la evidencia que me tienen que mostrar el día de hoy. En los comentarios de este video, por favor, en los comentarios, respondes a esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de los mitos y leyendas en la sociedad o comunidad? ¿Correcto? En los comentarios. Recuerda que en el rango de horario que tenemos, tienes la oportunidad de poder responder. Y sé muy explícito, elocuente, ¿no?, en la respuesta que puedes determinar. ¿Listo? Ojo, aquí hay un aviso, ojo, dice, a responder inicia con tu nombre o apellido para poder identificarte y poder, pues, tener referencia a la presentación de la evidencia, ¿no?, para poder identificar tu participación. ¿Listo? Muy bien, espero sus comentarios, ¿no?, al responder a la pregunta, y así poder anotar quienes han participado y pues por ende van a tener una evaluación de participación. Cualquier cosa, estoy atento a sus mensajes. Listo, nos vemos hasta la próxima.